Muchas gracias, senadora presidenta. Compañeras y compañeros, en este acto vengo a proponer una reserva al artículo 84 de este dictamen emitido. Y ante esta situación que se plantea, rechazamos enérgicamente esta figura al considerarla que es una medida que está tendiendo más al gobernante que sea popular y no tanto a que el gobernante tome realmente su papel como estadista que este país requiere. Queremos que el presidente López Obrador se dedique de tiempo completo a su función pública por la cual fue electo. Una revocación de mandato a la mitad del sexenio va a distraer al gobierno, al poder legislativo, a las administraciones de la entidad federativa, porque ahora incluso los gobernadores van a tener que legislar en esto. Entonces tendríamos un país donde habría campañas cada 3 años con una intensidad tan grande que tendríamos un gran derroche de dinero y de recursos públicos que este país los requiere para programas sociales, para infraestructura, para salud, para otro tipo de cuestiones. Porque darle una herramienta, tenemos esa precaución de poder decirles a todos y cada uno de ustedes qué queremos realmente como país. Y en muy pocos países es reconocida en el ámbito federal la figura de revocación de mandato en los términos que lo estamos planteando, esencialmente porque vulnera procesos democráticos establecidos en la elección de mandatarios y demás, trastoca el ejercicio pleno del gobierno al impedir que se generen realmente políticas públicas para promover un desarrollo, una educación, un crecimiento. El centrarse en campañas políticas electorales es lo que nos va a estar distrayendo como país. Legislar pensando en el beneficiario directo suele derivar siempre en malas leyes, precisamente porque no se piensa a futuro y en el impacto sobre otros personajes, sino en el efecto inmediato. Y hacerlo bajo el influjo del momento, del acto, menos. Hoy tenemos una gran oportunidad de que podamos legislar, pero legislemos ese traje a la medida para estas futuras generaciones. ¿Han tomado en cuenta que la mayoría de los gobernadores y los 3 últimos 4 presidentes de la República arribaron a su encargo logrando solamente la mayoría relativa? Reflexionen, porque ustedes saben bien en esto qué se traduce. En la práctica, los gobernantes necesariamente deben de tomar medidas, todos los ejecutivos deben de tomar medidas que por su índole son impopulares. Por ejemplo, el tema de las pensiones, como se los decía hace un rato, el tema de los impuestos, pero que son absolutamente necesarias para el país. Y difícilmente algún gobernante o un gobernador, el presidente de la República, va a tener esa capacidad de tomar estas medidas impopulares. Es como una empresa. En la empresa, si el directivo tiene que tomar una medida impopular para poder salvar a la empresa, la va a tomar porque ahí no hay esta democracia. Pero en este caso, tú vas a estar pensando siempre en ser popular y no en dar resultados como país. Otra cosa preocupante es el proceso de situación en el caso de que nuestro presidente o cualquier presidente pierda la revocación. Es por eso es este motivo de esta reserva. Debemos de cuidar esos detalles elementales, las exigencias mínimas. ¿Qué es políticamente y jurídicamente necesario para nuestro país? Un ejemplo de la frivolidad e irresponsabilidad es que no ha podido responder con sensatez a la pregunta, ¿qué pasa realmente? ¿Qué pasa si realmente se da la revocación de mandato? ¿De veras ha pensado el partido en el gobierno qué pasa si realmente se da la revocación de mandato? Pues para pretender organizar elecciones, tendríamos que organizar elecciones en 60 días, nuevamente con campañas presidenciales, impresión de boletas, instalación de casillas y sobre todo capacitación de funcionarios electorales y sobre todo un gran derroche nuevamente de recursos públicos. Si buscamos de veras empoderar al ciudadano, se los vuelvo a decir, a través de posibilitar esta revocación, vamos a discutir la
discusión de la creación de ese régimen parlamentario que realmente representa al ciudadanos, con una moción de censura que se necesita o de confianza al mandatario para lograr una reforma constitucional a la que le dé más voz a la gente, que sea de donde el país pueda ser, del centro, del sur, del Bajío, del norte, realmente que nos permita al ciudadano tener la tranquilidad que el gobernante en turno va a poder trabajar en problemas de seguridad, de economía, de salud, de empleo, y no un esquema que lo único que va a alentar es alimentar a la masa de apoyadores y matraqueros para poder aumentar la popularidad del gobernante en turno, que no quiere salir de este esquema en la revocación de mandato. Entrémosle, compañeras y compañeros, a este debate de la revocación. A través de esta reforma constitucional que habrá un paso al régimen parlamentario, como bien lo propuso la izquierda mexicana en los 80s y 90s, con un gran debate y con grandes argumentos del por qué tendríamos que llegar realmente a esa parte. Bueno, hoy que ustedes están al frente, retomen ese gran debate que los 80s y 90s dieron en el Parlamento, dieron en la Cámara de Diputados, dieron en la Cámara de Senadores, para realmente hacer realidad eso que tanto tiempo dijeron de cómo pudiéramos ayudar al ciudadano a que tuviera esa representación. Dicho lo anterior, pongo a su consideración que se modifique el artículo 84 del dictamen para señalar que cuando se produzca la falta del presidente de la República por revocación de mandato, quien asuma el cargo de presidente sea quien ocupe la presidencia del Senado de la República. Y además se convoque a elecciones extraordinarias dentro de los 60 días siguientes. A esto los invito. Yo creo que al país hay que decirlo, y más allá del calor del debate y de las emociones que embargan a muchos senadores y senadoras en este día en el salón. Realmente hemos pensado qué pasaría si en el 2022 se configura el tema de la revocación de mandato. Realmente se han puesto a pensar qué pasa si la ciudadanía realmente da y que el presidente López deje la presidencia de la República. ¿Sí han pensado en eso? De veras, se los digo con el mejor ánimo que pensemos en esta situación, porque déjenme decirles algo, yo en lo personal se los digo, creo que al país no le convendría en la crisis que nos enfrentamos, en los momentos en cual el presidente ha manifestado de cómo recibió la presidencia de la República. Fíjense nada más todo lo que tendría en juego el que no tuviéramos al presidente, al que sea, hoy el presidente López, el día de mañana otro presidente. ¿Realmente como país estamos preparados en el tema de ingresos tributarios para sostener realmente una crisis política? ¿Estamos realmente lo suficientemente fuertes para sostener el gasto que requiere este país si tuviéramos una crisis política? ¿Hemos pensado realmente en esta parte que al país nos debe interesar? En el tema de la salud, que tenemos graves problemas, en el tema energético, que estamos teniendo graves problemas. ¿Hemos pensado cómo se comportarían los mercados cuando tuviéramos esta situación si llegara a pasar? A eso los invitamos a que reflexionen, compañeras y compañeros senadores. A eso los invitamos. De veras, no lo tomemos como un tema de capricho, de que si voté a favor o que si voté en contra. Veamos el grave riesgo que puede tener este país y sus futuras generaciones con esto que estamos proponiendo. Hoy hay esquemas que a los ciudadanos ya le permiten votar cada 3 años. Y que la elección intermedia en la Cámara de Diputados le da esa posibilidad al presidente de refrendar su continuidad, y que probablemente en los 3 primeros años hoy el presidente López está tomando a lo mejor medidas que son dolorosas e impopulares, pero que pueden ayudar, pero que no trastoca el mandato de su periodo por los 6 años y que se ve reflejado solamente en los 3 años para la elección de diputados federales, y puede cambiar la composición de la Cámara de Diputados, pero ya hizo grandes reformas en favor de este país. A eso los invito, compañeras y compañeros, a que pensemos realmente qué queremos, de veras, a que pensemos si realmente es un tema de darle revocación y el grave problema que tendríamos en el tema económico, en otros tipos de problemas que si llegamos a tener una crisis política. A eso los invito a que hagamos esa reflexión. Es cuanto, senadora presidenta. Agradezco, compañeras y compañeros senadores, su atención.